Hola, muy buenas tardes. Tengan todos nuevamente a Voces en Diálogos. Hoy una invitada especial, María del Huerto desde Argentina. Increíble, tremenda mujer, María del Huerto Cachagua. ¿Quién es María del Huerto? Bueno, licenciada en comercialización, coach senior y organizacional, cofundadora de consultora SCIL. María del Huerto, bueno, nos viene a conversar hoy sobre la comunicación asertiva y ya la vamos a ir conociendo a medida que nos vaya diciendo todo lo que es la comunicación asertiva. Así que bueno, María del Huerto, bienvenida a Voces en Diálogo. Las cámaras son tuyas. Bienvenida. Bien, bueno, muchísimas gracias, Roger, por la invitación. Un placer, un gusto compartir este espacio contigo y con todas las personas que nos escuchan. Y bueno, la verdad que el tema que por lo cual me invitaste y me encanta poder profundizar es la importancia de la comunicación asertiva, ¿no? No solo en las empresas, que trabajo, por supuesto, con programas de capacitación, en el liderazgo, sino también en la vida y en cada uno de los roles que nosotros nos toca, ¿no?, ejercer todos los días, que no solamente trabajamos, somos consultores, sino también mamá, hija, en todos los roles, amiga. Así que en todos los roles la importancia de comunicarnos de manera asertiva es fundamental. Y tenemos que entender primero a qué llamamos o quién es la persona que es asertiva a la hora de comunicar, cuándo una persona es asertiva. Y cuando hablamos de quién es una persona asertiva, es una persona que puede hablar acerca de lo que piensa, de lo que siente, de sus valores, de una manera sin dañar al otro, ¿no?, defendiendo su postura, explicando el porqué, la importancia de hacerlo de esa manera o que lo pide de esa forma, con ese respeto no solo del otro, ¿sí?, respetando la forma diferente de ver y de ser, sino también plantearlo de una manera respetuosa. Y cómo desde el lenguaje corporal, ¿viste?, no solo en la palabra, sino también en el tono y lo que comunico en mi cuerpo. Entonces eso es fundamental porque trabajamos mucho cuando hablamos de la comunicación asertiva, la escucha activa, ¿no? Y entendiendo la escucha activa, cuando nosotros no solo es escuchar lo que me dice la persona, sino también cómo me lo dice, su lenguaje corporal, su tono de voz, y muchas veces necesitamos decir las cosas en cualquier ámbito, porque hay situaciones que no coincidimos o que nos molestan, pero también tenemos que observar al otro, que quizás no es el momento, ¿no? También tenemos que escuchar lo que realmente necesita o quiere el otro. Entonces, la comunicación asertiva, en definitiva, no es decir solamente todo lo que pienso y siento, respetando al otro, sino buscando el momento adecuado para hacerlo. Y eso también es lo interesante de aprender, porque muchas veces, sobre todo digo las mujeres, necesitamos decir, ¿viste?, las cosas. Y muchas veces, ¿no?, yo siempre destaco y valoro y aprendo mucho de ustedes, que son más analíticos y que son muy observadores frente a todo el escenario, y ahí es donde digo, qué importante que es la comunicación asertiva, cuando realmente observo un todo y me doy cuenta que la otra persona no es el momento, ¿no? Y ahí es donde tengo que preguntar e invitarlo a cuándo conversar, para poder expresar, para poder resolver algún conflicto, para poder seguir con esa conversación importante y poder crecer en el vínculo, ¿no?, comercial, el vínculo familiar, el vínculo en todas las áreas. Entonces es vital, porque siempre hablamos que el 80% de los problemas empresariales, de pareja, familiares, con los hijos, es comunicación.
¿no? Entonces, si entendemos que esa estadística tiene un impacto importante, siempre digo que trabajar en la calidad de nuestra comunicación, trabajamos en la calidad de nuestra vida. Y en la manera que yo me comunico, no solo el qué, sino cómo, obviamente mi resultado es positivo. Sí, y entonces, es muy importante lo que acabas de decir, es cómo lo comunicas, ¿no? Eso es igual que eso es igual cuando estamos escribiendo y no hacemos el uso de las pausas, de colocar como quien dice las comas, entonces leemos el párrafo completo y entonces a lo mejor uno interpreta otro tipo de comunicación. Y sobre todo cuando uno está en la parte de liderazgo y uno está en una empresa, ¿cómo comunicamos de forma asertiva a nuestros pares o subordinados, ¿no? Cómo comunicamos, qué decimos y cómo lo decimos, ¿no? Porque también influye algo que tú acabas de decir muy importante, que es ese lenguaje corporal, porque no es lo mismo que yo te diga a ti, oye, lo estás haciendo muy bien, a que de repente yo te diga, sabes que lo estabas haciendo bien, ¿verdad? Porque entonces el tono de voz, la postura, todo lo que uno quiere transmitir en ese momento. Y esa comunicación asertiva en el hogar, como tú acabas de decir, con los hijos, con la pareja, ¿cómo debería ser el día a día, María del Huerto? Esa comunicación que debemos tener en nuestro hogar. Bien, vos sabés que, bueno, yo te cuento, soy mamá de 5 hijos, así que ya grandes, pero el más chico, Josué, tiene 16 años, yo vivo con los 3 varones, y la comunicación asertiva me ayudó mucho al trabajo en equipo, al que realmente nos sientamos todos cómodos y aprendamos a conocer los tiempos, las formas de cada uno. Entonces, principalmente es preguntar y escuchar, ¿no? Muchas veces uno, en el tiempo de uno, en el trabajo, en la casa, querés hacer lo mismo porque ya necesito esto, porque venimos con ese ritmo, viste, laboral, y en la casa nos toca, ¿no? También analizar que a veces hay cosas que son urgentes y que hay que hacer ya, porque, no sé, todos tenemos que ayudar en la cocina, no sé, en poner la mesa, en hacer las cosas cotidianas, porque todos tenemos actividades, universidad, colegio, volver. Entonces, es preguntar mucho, escuchar, y sobre todo en situaciones de conflicto, que muchas veces me toca como mamá, por ahí cuando bajó una nota, cuando hay alguna situación que hay que corregir o algo que, viste, como padres nos toca direccionar y hablar. Entonces es esto, escuchar mucho. Siempre me acuerdo que gracias a mis hijos y a la escucha activa que te digo, entendí que tienen tiempos diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, si es que veo una situación que les preocupa o no los veo bien, yo siempre tengo esa sensación de urgencia de hablarlo en el momento, de resolverlo, de ser empática, haciendo preguntas, escucha activa, asertiva, pero entendí que gracias a la escucha, que no todos tenemos el mismo momento. Entonces me tocó muchas veces mi hija decir, ahora no quiero hablar. Increíble. Ok. Sí. Ok. Aquí es increíble cuando hacen ese choque que uno quiere, como quien dice, ese diálogo, esa comunicación, y uno se consigue esa barrera que le dicen a uno, no quiero hablar, ¿no? Aquí le ponen la mano y le dicen, habla con mi mano en este momento, que no quiero comunicarme sí, en estos momentos. Exacto, vos sabés que al principio, por eso digo que aprendo mucho, por eso te digo qué interesante que es en este trabajo de la comunicación asertiva, trabajar mucho el escuchar y el hacer preguntas. Entonces, cuando veo su lenguaje corporal, que, viste, siempre digo, el cuerpo es un 55% y el tono de voz 38%, entonces cuando vi el lenguaje de Camila entre su cuerpo y su tono,
que afirmaba lo que me decía, que estaba coincidía. Entonces dije, bueno, sí, ahí está el respetar la forma diferente del otro, del ver y del ser. Vamos a hablar de esto. Sí. Hoy Claro. Hoy no, pero mañana, de mañana podemos conversar, que voy a estar más tranquila. Y bueno, y esa fue la segunda pregunta, y digamos, y así continuamos después en una conversación que obviamente incómoda, porque a veces es preguntas que... Sí, te escucho, aquí estamos. Bien, preguntas que, bueno, son a veces para resolver algún conflicto interno, para ayudarla y apoyarla en alguna situación personal o, viste, de crisis que nos pasa a todo en las distintas etapas, y por supuesto poder, eso, llevarla a la reflexión. Vos sabés que uno de mis objetivos en la vida es lograr, no solo en la empresa, pero sobre todo en mis hijos, en mi familia, que sean líderes. Cuando hablo de liderazgo es que lideren su vida y tomen decisiones desde el saber qué quieren, ¿no? Y cómo, qué quiero lograr y cómo, qué persona quiero ser y cómo voy a llegar a ser esa persona. Entonces, yo tengo muy claro mi misión personal y bueno, lo traslado a esa reflexión a mis hijos, en las empresas, a mi equipo. Entonces, por eso, desde lo personal, aprendí a escuchar y a respetar los tiempos. Y por supuesto que eso no es fácil, ¿no? Porque siempre digo que el trabajo más difícil es con uno, porque a veces uno es el que quiere que el otro pueda, en la ansiedad o en la forma de ver, ¿no? La forma de ver de que yo resuelvo mis temas es en el momento, lo converso, lo planteo y lo resuelvo, pero hay que respetar los tiempos del otro. Entonces, desde esa situación y otras que habrá urgencias, pero bueno, viste, siempre es consensuando, preguntando, que me pasa con el más chico, viste, tengo los tiempos mucho yo de ya, y me dice, no, bueno, pero sí enseguida lo hago. Bien, entonces aprendí a decir, perfecto, ¿cuánto tiempo? Y llegamos obviamente a negociar tiempo. Entonces Oye, los dos quedamos conformes, es yo. Sí. Y es importante eso que tú acabas de decir, de que es negociar los tiempos, ¿no? Y más cuando están en distintas edades, ¿no? Porque a mí me pasó, aunque ya con el hijo mío que tengo ya no es el hijo pequeño, ya es el hijo de 33 años, pero Claro. En su momento de crecimiento es ese tiempo, ¿no? En el momento que uno quiere comunicar, el decir y que ellos estén prestos a escucharlos a uno, ¿no? Porque a veces también, como tú dijiste hace rato, que te dan esa barrera que no quieren comunicarse, no quieren escucharte, hasta darle el tiempo y a lo mejor inclusive cuando uno está desayunando es que dicen, bueno, ahora sí podemos hablar. Según lo que tú querías conversarme, lo que me querías decir, esta es la situación por la que se está pasando, ya sea a nivel de conflicto. Igualmente, sucede a nivel empresarial, ¿no? Y tú debes tener esa experiencia a nivel de las empresas cuando esa comunicación que hacemos. María del Huerto, por aquí me preguntan, en el ámbito empresarial, ¿qué impacto tiene la comunicación asertiva en la toma de decisiones, en el liderazgo y el clima organizacional? Qué interesante pregunta. Bueno, el impacto es muy importante porque en la forma que el líder, que el dueño, que el CEO comunica, entonces ahí tenemos un resultado diferente. Si la comunicación es asertiva, las personas se comprometen al pedido, al cambio de política, a la colaboración de, no sé, del proyecto. Entonces,
es vital, porque es impresionante cómo comunico que la gente dice, sí, sí, lo vamos a hacer, sí vamos a lograr, y el resultado de cumplimiento de los objetivos es positivo. No así si lo comunico desde el enojo, desde, viste, recalcando lo malo, que no es asertivo, sacando factura, o amenazando de que si no se logra tal objetivo, viste, está la puerta abierta, se pueden ir, hay muchas personas que están buscando trabajo, entonces la verdad que eso desmotiva muchísimo y las personas obviamente lo hacen no comprometidas, sí obligadas y realmente es, siempre digo, un parche. Entonces, la comunicación asertiva tiene un impacto fundamental en el resultado final del avance de la empresa, de los logros organizacionales, pero también, obviamente, en el liderazgo, en los pares, los líderes que son para mí las piezas fundamentales, los mandos medios, tienen que estar convencidos y comprometidos porque son los que bajan hacia abajo. Entonces, el cómo comunico desde la cabeza, desde arriba, también enseña a los líderes, a los mandos medios, el cómo se debería trabajar. Me pasa a trabajar mucho con las pymes o organizaciones, capacitar para alinear el estilo de liderazgo, porque viste que en la medida que fue pasando el tiempo, tenemos líderes de 10 años que tienen un estilo, las personas jóvenes que tienen otro estilo, y lo que hoy las organizaciones o el mercado necesita es un liderazgo consciente y sobre todo la herramienta de la comunicación asertiva es clave para el éxito o no de las organizaciones, para el éxito o no de llevar el potencial del talento humano al máximo potencial, porque hoy también el recurso humano cambió, hoy también influye en el clima laboral y cuando no se hace un trabajo de conciencia, de cultura organizacional, porque estoy trabajando en las empresas para un cambio de cultura, y cuando hago un cambio de cultura es un trabajo profundo de raíz, desde el estilo de liderazgo, de la forma de comunicar, desde, darles herramientas, desde la inteligencia emocional para poder, ¿no? Ser mucho más flexible, adaptarse a los cambios, la tolerancia a las presiones, el generar la empatía con el cliente externo o interno. Entonces, es sumamente importante este tema para las empresas. Así que sí, es vital. No, Si no se lo increíble, ¿no? Porque es como bajar esa comunicación en cascada, ¿no? Para hacérselo llegar desde los subordinados a los pares y también a la alta cúpula, como dices tú, a nivel piramidal, ¿no? Cómo informamos y cómo transmitimos que esa información llegue. Y cuando me estás conversando en liderazgo, fíjate que me estás conversando y me viene a la mente en un proyecto que se está, como quien dice, cuajando por allí, ¿no? Pero es el liderazgo y la comunicación asertiva, pero en los entes gubernamentales. Entonces, cuando hablamos de los entes gubernamentales a nivel de seguridad de la calle, entonces es primero cómo es el liderazgo entre esos entes gubernamentales y después esa comunicación, ¿no? Porque imagínate que uno como líder a nivel de empresas, uno dice, bueno, como líder vas a bajar tu comunicación asertiva y esto van a ser los informes de gestión que tú me vas a pasar dependiendo del comportamiento de que tenga cada subordinado. No lo sé, pero ¿cómo lo llevas tú esa comunicación a un ente gubernamental cuando de repente es un policía? ¿Cómo eres un líder como policía? Porque entonces como líder yo no puedo decir, bueno, vamos a salir a la calle a matar a los indigentes, a matar malandros, no lo sé. O sea, esa comunicación que hay que transmitir asertiva, de verdad que es un poquito allí como que cómo lo manejamos, María del Huerto. De verdad que es interesante, ¿no? Cuando uno comienza con este tema de la comunicación asertiva. Sí.
A nivel de esa cultura organizacional, también está como quien dice ese de reazo al cambio, ¿no? Cuando uno quiere cambiar esa cultura, transmitiendo el nuevo liderazgo, el liderazgo consciente, la comunicación asertiva. ¿Qué experiencia has tenido tú en estos momentos, María del Huerto, con alguna empresa donde estés ahorita haciendo algún trabajo, ese rechazo, ese conflicto que puede conseguirte con el empleado, patrono o el liderazgo a través de la comunicación asertiva? Bueno, vos sabés que no tengo una de las cosas, no solo uno, ¿no? Me pasa con muchas empresas, por eso te mencionaba el estilo de liderazgo, porque de acuerdo a mi experiencia, me di cuenta que ese es uno de los filtros que no ayudan a las organizaciones a avanzar. Desde organizaciones grandes, donde vienen con un estilo diferente, por lo cual entonces se comunica de manera diferente. Entonces, ¿eso en qué afecta, digamos? En que los colaboradores, las personas, van o se refugian con el estilo de liderazgo paternalista, no con el autoritario. Pero la organización no es que necesita ese estilo de liderazgo, sino necesita un estilo de liderazgo con una visión clara, consciente, que sepa gestionar sus emociones, que en la comunicación sea asertiva para comprometer a las personas, porque ya hace tiempo, tanto en las organizaciones grandes, medianas y pequeñas, hay fuga de talento. Es decir, sí, hay muchas situaciones que los colaboradores, y son muy buenos talentos, tienen un promedio de 1 año a 3 como máximo, profesionales jóvenes que se van. Y cuando vos haces una encuesta donde vos realmente podés, haces preguntas para entender el por qué, tiene que ver con el estilo de liderazgo, no con la organización en sí, ¿no? Con la estructura que le parece tentadora, que hay promoción interna, que hay un montón de cuestiones que sí son positivas, pero tienen un jefe, una persona arriba donde el estilo, digamos, autoritario no lo dejaba avanzar y poder desarrollarse en sus talentos. Entonces, sí, obviamente afecta esto. Y en las pymes, lo que me pasa, en las pymes, que muchas veces me ha pasado que tengo 3 generaciones, abuelos, padres y nietos, donde tienen, por supuesto, por una cuestión generacional, distinto estilo de liderazgo. Pero cuando hago una propuesta, sí tengo apertura del hijo y del nieto. Pero el abuelo que viene, viste, ya como con sus costumbres muy arraigada, es difícil el cambio. Y les cuesta también soltar, porque viene la cultura del trabajo de ser el primero que están y el último en irse, con la idea de que si se van, se viene todo abajo, entonces ahí es donde se complica. Entonces mi trabajo siempre es coachar, ¿no? A las cabezas para poder entender esas creencias que lo limitan y poder ayudarlo. Y entender, y esto siempre le digo a las organizaciones, que todo cambio lleva un proceso. Un cambio de cultura organizacional, desde mi experiencia, me lleva entre 3 a 5 años, y obviamente hay que ser paciente y acompañar. Una de las cosas que me ayuda muchísimo, y sobre todo en la comunicación asertiva, el cómo vos le decís si es una pyme, al abuelo que toda su vida trabajó y fue fundador de la empresa, entonces valorar muchísimo eso, porque la empresa tiene 40 años, 50 años, al hijo y obviamente escuchar a los 3, poder decirle, o sea, defender el porqué del cambio, pero también entender lo que ellos ven. Y una de las cosas que ayuda mucho a la comunicación asertiva es el no ser prejuicioso, el poder entender esa creencia que lo limita y entender ese sentimiento, ¿no? Que tiene que ver el miedo también al cambio, que tiene que ver con el estar cómodo así, porque el cambio requiere salir de esa posición cómoda porque tenés que hacer cosas diferentes. Entonces, bueno, para mí la verdad que a mí siempre todos estos desafíos de cambio de cultura me apasionan, porque bueno, uno ayuda a poder
trabajar que la empresa siga liderando. Entonces somos sus socios estratégicos para seguir liderando lo que hacen en el mercado, como persona, en su rol. Entonces siempre cuando le muestro los beneficios del cambio, no es solamente el impacto empresarial, sino el impacto en todas las áreas de su vida. Me ha pasado, la verdad, de tener testimonio de personas donde trabajé su liderazgo, que era autoritario, un liderazgo donde realmente la empresa necesitaba ese cambio, en una empresa que tenía 5 sucursales, más de 500 empleados, y había mandos medios donde decía, María, difícil vas a poder cambiar, difícil cambiar a esta persona que es muy cerrada. Empezamos con nuestro programa de capacitación y hago muchos entrenamientos, talleres, hacerlo pasar por nuevas situaciones, también coachándolo, y la verdad que los mismos colaboradores, el equipo de su área me decía qué bueno, lo vemos mejor, él mismo se sentía mucho mejor, porque antes estaba como enojado todo el tiempo. Se sentía mucho mejor y un día me dice, María, ¿sabe que le quería comentar que mi esposa la quiere conocer? Y yo digo, wow, ¿qué pasó? ¿Qué hice? No, ¿por qué me quiere conocer? Y me dice, porque la quiere conocer porque dice que recuperó el hombre que fui. Entonces yo, wow, Caramba, ¿no? impacto, tremendo impacto, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, de hecho fue la señora, charlamos, me abrazaba, me dice, y él me decía, mis hijas, ahora me cuentan sus cosas, volví a recuperar el vínculo con mis hijas porque comían callados, se iba y era, ¿no? Una vida donde obviamente su frustración y su enojo, que evidentemente porque no tenían las herramientas y no lograr las cosas con la gente, lo trasladaba a su casa y obviamente también callado, enojado y la verdad que fue una satisfacción muy grande. Ese es uno de los casos, pero bueno, hay muchas situaciones, la verdad, a lo largo de estos años que me llenan de alegría porque, bueno, que me apasiona el tema del liderazgo y cuando doy mis capacitaciones, cuando coacheo, creo que el secreto es eso, amo trabajar con las personas, entonces, bueno, trato de, o sea, entiendo el por qué o qué les pasa y logran abrirse y los puedo ayudar, ¿no? Porque siempre uno puede ayudar en la medida que el otro quiere. Entonces, lograr eso es importante porque es parte de mi misión en esta vida. Y lo hablas, María del Huerto, y la sonrisa y los ojos se iluminan a pesar de que tenemos lentes en común, pero se ve la satisfacción de cuando te gusta lo que haces, conoces el tema y de liderazgo se trata a través de esa comunicación asertiva. Es bonito, ¿no? Cuando estamos hablando de todos estos temas, a mí me encanta también todo lo que es el liderazgo. Por muchos años trabajé en una empresa muy conocida acá en Venezuela y sabiendo por la situación que ha transcurrido, ¿no? A nivel de los años acá en Venezuela, cómo se mantiene una empresa en el tiempo con su liderazgo, la comunicación asertiva con sus empleados, sabiendo comunicar, ¿no? Y entonces esa cara de esa persona, del líder, el líder nato, el líder inmediato de la empresa, que se mantiene a cara de sus empleados, de sus subordinados, manteniendo esa comunicación de la situación que esté pasando dentro de la empresa. Entonces eso hace ese sentido de pertenencia, de tranquilidad, de estar, como quien dice, con esa marca personal, pero esa marca personal empresarial, porque uno llega a ser, como quien dice, la empresa de uno cuando uno siente esa comunicación y la satisfacción de sentirse miembro de esa organización. Como nos sentimos hoy en día miembro de la Cámara Internacional de Conferencistas a la cual nos pertenecemos, donde creo que tenemos todos una comunicación y un entorno familiar, a pesar de, como digo yo, que somos culturas distintas, formas de pensar diferentes, pero mantenemos una comunicación y ese llamado a la acción del día a día, María del Huerto. Cuéntame una experiencia como líder y comunicación asertiva en la Cámara Internacional de Conferencistas, María del Huerto. ¿Qué te viene a la
Bueno, una de los recuerdos más lindos de la SIC, de la Cámara Internacional, fue el año pasado cuando estuve en el evento en Perú, y donde pude compartir, conocer, y mi tema tenía que ver también, ¿no? con la comunicación asertiva, pero no hacia afuera, sino hacia nosotros mismos, cómo nos comunicamos. Y la verdad que el poder conocer, el poder esto, ¿no? Porque si bien yo ya venía trabajando con la Cámara a través de la comunicación virtual, participando en los programas, conociendo a muchos de los que son y miembros de la Cámara a través por supuesto, de virtual, el poder tener el contacto personal, bueno, fue como una cercanía mucho más grande, ¿no? Que nos ayuda a la comunicación asertiva, porque es eso, el abrazo que no nos podemos dar, el poder compartir las experiencias que hace cada uno, que conocer en profundidad, porque bueno, teníamos espacio no solamente capacitación, sino en los almuerzos en distintos lugares que se dio en juegos. Entonces, la verdad que fue una manera de que el vínculo se refuerce más con muchas de las personas que la verdad que tenía muchas ganas de poder hacerlo. Así que esa fue una experiencia donde obviamente fue mucho más asertiva la comunicación de todos, porque cuando es presencial es una ventaja. Entonces, fue la verdad que una experiencia re linda, siempre me acuerdo y tengo muy lindos recuerdos. De hecho, de allí surgió Conferencistas Sin Frontera, con Ernst y con Silvana. Bueno, conocí a muchas de las personas, a Odette, a Gaby, que ya tenía a muchos, el fundador Carlos de la Rosa, que obviamente lo conocemos todos, pero conocerlo presencialmente, el poder hablar a Patricia, a Alex, bueno, obviamente ha sido otra la experiencia y muy linda. Y una de las cosas que sí, como en la organización de los congresos, el primero, segundo, con el conocerte a vos, enriquece la mirada. Yo, ¿sabes qué es lo que siempre, después de tener la experiencia de trabajar con ustedes, lo cuento en mi equipo, porque hice alianzas, estrategias para capacitar en liderazgo de líderes para el área de recursos humanos? Tengo un grupo de 400, 600 personas acá en Argentina, del norte de Argentina, y hicimos un programa que estuvo muy lindo con 3 profesionales más, y siempre cuento, mi apertura, el poder trabajar en equipo, en sinergia, fue gracias a nutrirme de la SIC, gracias a conocer personas con una generosidad, con una bondad, ¿no? Porque es algo que creo que traspasa las pantallas. Cuando vos realmente te conectás con alguien, cuando te das cuenta, cuando la persona comunica, que no es solamente lo que hace, sino también habla de sus valores. Y la verdad que yo aprendí mucho, o sea, me enseñaron mucho ustedes. Desde, como te digo, el equipo, que es impresionante cómo hemos coordinado y en sinergia, a pesar de en poco tiempo con Silvana, con Heinrich, el haber compartido con vos y como te digo, mi percepción es la bondad, ¿no? La bondad en tu forma de exponer, de tu ser. Entonces, la verdad que me nutro mucho, me he nutrido mucho y eso ha enriquecido mi vida. Qué bueno, qué bueno. Bueno, igualmente, ¿no? Ese cariño, esa forma de conectar y de comunicar asertivamente. Por algo estamos acá, estamos en esta conversación, primero construyendo, haciendo a través de nuestra comunicación, transmitirle al mundo todo lo que sabemos. Así que esperemos vernos próximamente en el próximo congreso que hagan, porque ahorita tienen el 4º congreso que arranca mañana. Que el amor sea más grande que el dolor.
no sé si estás todavía por acá. Creo que estamos en estos momentos teniendo algún problema de comunicación. En breves momentos se estará conectando con nosotros María del Huerto, que ha estado el día de hoy hablando con nosotros en la comunicación asertiva, lo que es el liderazgo consciente, ese poder de transformación para poder avanzar continuamente en lo que queremos hacer. La comunicación asertiva siempre es buena saberla llevar tanto en el hogar como a nivel de las empresas. Estamos esperando unos minutos a ver si logra comunicarse nuevamente por acá María del Huerto, que ya en breves momentos ya nos llegó por acá. Conversaba por acá que nuestro sistema de comunicación asertiva con las redes sociales de la internet, bueno, siempre tenemos un alta y un bajo, pero lo importante es que ya no siempre logramos solventar en los momentos. María del Huerto, de verdad que lo que decía que el amor y el cariño es mutuo, ¿no? Porque a pesar de que uno siempre se conecta y está en la forma virtual y duramos horas conectados y tenemos seguidores tanto en nuestras redes sociales personales como a través del trabajo que hacemos en la Cámara Internacional de Conferencistas, mantenemos esa comunicación asertiva el día a día. A veces como que no sé si a ti te ha pasado que será que le escribo, le digo algo, será que tiene tiempo para responderme, y cuando uno manda el mensaje, lo que uno recibe es, hola, ¿cómo está? No, mira, sí, vamos a hacer esto en conjunto. Entonces, es ese calor de sabernos comunicar. María de Huerto, que el amor sea más grande que el dolor. Escritora y autora de ese libro. Cuéntanos en estos minutos que nos quedan sobre tu libro, María del Huerto. Bueno, es un libro de autoayuda, es contar la experiencia de cómo fue aceptar, procesar y superar la muerte de mi hijo, de Matías, que fue el tercero. Tenía 2 añitos y 1 mes cuando falleció, que bueno, no fue fácil el poder, ¿no? Primero aceptarlo, porque bueno, siempre digo, cuento que fue así, ¿viste? Creo que es el dolor más grande para nosotros que somos padres y a veces siempre escuchar la frase, ¿viste? Yo perdí a mi mamá cuando tenía 15 años, que fue difícil también superarlo, pero perder un hijo, ¿viste? Es como que uno no entra en la cabeza porque siempre cree que uno se va primero. Entonces, bueno, estaba enojada con Dios, con la vida, entonces tuve que hacer todo un trabajo profundo en mi ser, de aceptar y obviamente poder sacar todo ese dolor en lo que fue todo lo largo de mi vida, porque tenía 28 años, tenía 2 nenas, 2 hijas más que me necesitaban, porque eran seguiditos. Yo te digo, me encantan los niños, entonces fui una mamá con una familia numerosa. Verónica tenía 4 en ese momento, Camila 3 y Matías 2. Así que no fue fácil y hice clic, ¿viste? Porque creo que uno vive en automático por ellos. Y un día me hizo clic cuando Vero me abraza. Yo estaba en la casa acomodando la ropa, ¿viste? Llevaba, hacía, pero bueno, era así como un robocito, ¿viste? Que hacía las cosas sin... y me abraza ella, estaba sentadita en una cama arriba, entonces me abraza, me ve pasar con la ropa, me abraza y me dice, mamá, yo sé que vos sufrís mucho, yo sé que vos lo extrañás a Matías y sufrís mucho. 4 o 5 años tenía Vero. Cuando me dijo eso, dijo, wow, o sea, obviamente, viste, lloré, porque bueno, no podía creer que me diga eso y que vea, que vea que estaba mal, y bueno, entonces la abracé, lloramos y ahí me hizo clic y dije, los papeles están dando vuelta, mi hija está viendo que no estoy bien, entonces tengo que hacer algo para poder bueno, superar y obviamente aceptar esto. Así que bueno, a partir de ahí, bueno, fui al psicólogo, empecé a capacitarme, porque en esto del proceso del enojo
siempre preguntamos por qué me pasa, si soy una persona buena, por qué. Entonces empecé a capacitarme, me acuerdo que en ese momento escuché a Miguel Ángel Cornejo, que es un orador mexicano, que habla sobre liderazgo, y bueno, y hablaba de que todos teníamos una misión en esta vida. Entonces empecé a capacitarme porque buscaba respuesta, ¿viste? Cuando vos no entendés algo, buscar respuesta. Entonces, a lo largo de mi proceso, el proceso que estuve en esta búsqueda de estar bien por mis hijos, en buscar respuesta, empecé a capacitarme, a tener herramientas, a estudiar en PNL para ayudarme. Y esta frase de mi libro era la que todos los días me repetía, que el amor sea más valor, que el amor a mis hijos, que el amor a mi familia, en ese momento estaba en pareja de mi esposo, sea más grande que el dolor. Y esa frase me la repetía cuando me levantaba y cuando me acostaba, para poder sobrellevar, porque, viste, era un dolor en el alma, que realmente no es inexplicable. Entonces, empecé a capacitarme, a realmente a preguntarme cuál es mi misión en esta después de lo que te pasa al trabajar, y descubrí que, bueno, mi misión en la vida es ayudar a las personas a mostrarle que se puede superar cualquier situación difícil. Y por supuesto que empecé a ayudar a personas, porque antes de tener la consultora era directora de Mary Kay, y empecé a hablar con personas y encontrar personas que estaban pasando por un duelo. Me veían que yo había logrado poder superarlo o que estaba en ese proceso, entonces era como la inspiración para muchas personas que pasaban ese dolor. Empecé a trabajar en las empresas y coachaba para que las personas puedan, las ayudaba a que puedan procesar también ese dolor de la pérdida de una padre, una hermana, de un hijo. Entonces dije, esta es mi misión, encontré el para qué en mi vida. Entonces, y bueno, y a partir de allí, no solo capacito en lo que es el liderazgo en la empresa, sino en la vida. El poder liderar a pesar de esa situación difícil que nos toca vivir, ya sea un duelo, ya sea una separación, ya sea la pérdida de un trabajo, ya sea, no sé, perdiste tus bienes. Lo más doloroso que el ser humano le toque vivir, que el amor a tu familia, a vos, sea más grande que el dolor que estás pasando. Entonces, bueno, escribí para poder ayudar a muchas personas que conozco, para que cuando yo no esté también sea una guía para mis hijos, porque creo que esto nadie nos enseña a poder superar una muerte, no hablamos de eso, si lo hablamos muy superficialmente. Entonces, desde mi experiencia, empecé a hacer preguntas que yo me hacía, preguntas que hago a las personas que están pasando por eso. Entonces, un libro con una guía que tiene el objetivo de ayudar, de acompañar a todas las personas que tienen ese libro para que puedan sentirse acompañados desde mi experiencia, y que no están solos. De alguna forma, llegar a ello a través de mi libro, que está escrito con mucho amor. Qué bonito, qué bueno, ¿no? Y algo muy importante que tú acabas de decir. Todos tenemos una misión en esta vida y en este caso es enseñar, guiar a esas personas que están necesitadas desde la experiencia interna que tú lograste pasar y superar en ese momento de la adversidad que la vida te colocó, ¿no? Y lo importante es como uno dice, no quedarse como dicen acá en Venezuela, pegado en el sitio a pesar del dolor, sino saber ese amor que uno le tiene a esa familia que está detrás de uno, que te apoya, que te quiere, que está contigo. Y en ese momento cuando te abrazó y te dijo tu hija lo que estaba sufriendo, que hace clic, que lo llena uno como quien dice mente, cuerpo y alma de lo que está sucediendo, y lo termina de soltar a uno y dice, bueno, yo tengo que avanzar, hay gente que me valora, hay gente que me quiere, hay gente que está conmigo, y por esa persona y por mí, en este caso, el tuyo interno, decir, salgo adelante y voy a transformar mi vida.
María del Huerto, ¿dónde se te puede conseguir? ¿Qué número telefónico? ¿Tus redes sociales? Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales, María del Huerto Cachagua, o en la consultora integral en liderazgo. Mi teléfono es 549-387-154-77-4444. Para comunicarse, para lo que necesiten, siempre estoy a disposición para poder ayudar, para poder, no sé, guiar o en la consulta o en lo que necesiten. Estoy para servirlo. Ya me voy a comunicar porque necesito irme para Argentina para trabajar juntos allá en esa consultora en liderazgo y poder empoderarnos y darle ese crecimiento personal. Por supuesto, claro que sí, cuando quieras. Las puertas de Argentina y mi consultora están abiertas. Gracias, María del Huerto. ¿Qué le dices al mundo a esas personas que nos están escuchando el día de hoy para hacer este cierre? Que parece mentira, mira, 45 minutos han pasado y hemos hablado de verdad tranquilo y esa comunicación asertiva nos ha ido llevando. ¿Qué les dice a esas personas que nos están escuchando el día de hoy, María del Huerto? Bueno, para todos los que nos están escuchando, primero agradecerles el tiempo que compartieron con nosotros y por supuesto que llamarlo a la reflexión de preguntarnos qué tan asertivos somos a la hora de comunicarnos y que empecemos a trabajar mucho la escucha activa, empecemos a hacer más preguntas para poder entender lo que siente la otra persona, cómo ve y siente la otra persona y obviamente poder así tener conversaciones de mayor calidad, hacernos preguntas también a nosotros mismos para también poder saber qué es lo que queremos, cómo lo queremos. Y siempre digo, cuando el trabajo es siempre hacia uno mismo primero, hacia afuera es más fácil. Pero la comunicación es vital conmigo y con el otro. ¿Qué quiero y cómo quiero que sea mi vida, ¿no? Y la vida de uno tiene que ver con las relaciones interpersonales y la comunicación es clave. Entonces, trabajemos la comunicación en la calidad de cómo me comunico y vamos a lograr todas las cosas que nosotros queramos en la vida, ¿sí? Así que bueno, eso. Gracias, de verdad que sí, María Alberto. Exquisito el programa el día de hoy, esa comunicación asertiva que se ha tenido y bueno, esperamos nuevamente en otra oportunidad tenerte por acá en este espacio que es tuyo, Voces de Diálogo, que se transmite en aval a la Cámara Internacional de Conferencistas, bueno, el capítulo Venezuela 6C y su servidor por acá, Roger Vega. Gracias, María del Huerto, estamos en contacto y seguimos comunicándonos asertivamente. Muchas gracias, Roger. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. La verdad que, como vos decís, pasó el tiempo volando. Fue muy agradable el compartir y conversar. Y, por supuesto, que también a tu disposición para lo que necesites. Así que gracias a todos los que nos escucharon hoy. Gracias, María Alberto. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Bueno, este programa se llevó a cabo a través del aval de la Cámara Internacional de Conferencistas Voces en Diálogo. Así que comunícate con nosotros a través de los teléfonos 0414-218-833 y si deseas pertenecer a la Cámara Internacional de Conferencistas Capítulo Venezuela, no dudes en contactarnos. Así que estamos en contacto. Feliz tarde, feliz noche, feliz día para todos.